Las calles de Guadalajara amanecieron diferentes ese domingo, no de la manera en que una ciudad despierta después de una noche festiva, con el olor a carnitas y el ruido de los mercados abriendo sus puertas. Amanecieron en silencio, con columnas de humo negro que se alzaban desde vehículos incendiados en las principales avenidas, con camiones de transporte público volcados y en llamas bloqueando los accesos a la ciudad, familias enteras mirando por las ventanas preguntándose si era seguro salir a la calle. Puerto Vallarta, ese paraíso turístico que millones de visitantes extranjeros asocian con playas idílicas y margaritas al atardecer, emitió una alerta sin precedente. Los ciudadanos y los turistas debían permanecer en sus hoteles, en sus casas, sin moverse. La Embajada de Estados Unidos en México actualizó su alerta de seguridad no una, sino 3 veces en el mismo día. Aerolíneas cancelaron vuelos. Escuelas de Jalisco, Nayarit y Guanajuato anunciaron la suspensión de clases para el lunes. El Servicio de Administración Tributaria y el Instituto Nacional Electoral cerraron sus módulos en 4 estados. En al menos 20 estados de la República Mexicana, desde la costa del Pacífico hasta el centro del país, se registraron bloqueos carreteros, quemas de vehículos, ataques a gasolineras y tiroteos. Más de 250 puntos de bloqueo documentados en unas pocas horas. Era el 22 de febrero de 2026. Y México acababa de vivir el día que cambiaría, de una forma u otra, la historia del crimen organizado en el continente americano. Tiempo para entender por qué un domingo de febrero puede paralizar a una nación entera de 130 millones de personas. Hay que retroceder a las primeras horas de esa mañana, a un municipio montañoso y sereno llamado Tapalpa, enclavado en la Sierra de Jalisco, a unos 130 kilómetros al suroeste de Guadalajara. Tapalpa es uno de esos pueblos mágicos mexicanos que parecen sacados de una postal. Casas blancas con tejas rojas, pinos, aire frío, artesanías de madera. Pero esa mañana, sus calles y sus caminos de sierra fueron el escenario de una de las operaciones militares más complejas y significativas en la historia reciente de México. Fuerzas especiales del Ejército Mexicano, con apoyo de aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, desplegaron un operativo con un objetivo muy claro: detener a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido en el mundo entero como El Mencho, fundador y líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación, el CJNG. Lo que ocurrió en esas horas fue narrado con precisión en el comunicado oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional. El personal militar fue atacado de manera inmediata por integrantes del CJNG, que respondieron con todo su arsenal. Al repeler la agresión, los efectivos abatieron a 4 miembros del cártel en el lugar mismo, pero el balance más importante fue otro. Entre los heridos de gravedad que fueron trasladados en helicóptero a la Ciudad de México estaba el propio El Mencho. Junto con otros 2 integrantes del cártel igualmente heridos, el capo más buscado de México y uno de los criminales más buscados del mundo falleció durante ese traslado aéreo. Nunca llegó vivo a la capital. En el operativo también fueron detenidas 2 personas más, presuntas integrantes del CJNG, y se aseguró un armamento que ilustra perfectamente la naturaleza de esta organización criminal: lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados, vehículos acorazados, armas de alto calibre. El CJNG no era un cártel de narcos con pistolas, era un ejército. La Secretaría de la Defensa fue explícita sobre algo que, en cualquier otro momento de la historia reciente de las relaciones México-Estados Unidos, hubiera sido políticamente delicado de admitir. La operación contó con información complementaria de autoridades estadounidenses, de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial contra el Cártel, conocida como JIATFCC, que opera en coordinación con el Comando Norte de Estados Unidos, contribuyó de manera significativa con inteligencia para que el ejército mexicano pudiera localizar a El Mencho en ese rincón serrano de Jalisco. Un funcionario de defensa que habló con NBC News ese mismo día
fue puntual al aclarar que la operación fue esencialmente mexicana, que el mérito era de las Fuerzas Armadas de México, pero que la cooperación bilateral fue determinante. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció públicamente la labor del Ejército y la Fuerza Aérea. La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la población a mantener la calma, y en Washington, la respuesta fue inmediata y elogiosa. La administración Trump celebró el operativo como un logro conjunto en la guerra contra el narcoterrorismo, recordando que el propio presidente había designado al CJNG como organización terrorista extranjera el año anterior. La reacción del cártel fue la que muchos analistas habían anticipado como el peor escenario posible. En cuestión de horas, activaron lo que los expertos en seguridad llaman una respuesta de terror económico y territorial. Bloqueos masivos de carreteras con vehículos incendiados, ataques coordinados a gasolineras y negocios, tiroteos en múltiples puntos de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima, Nayarit y más de una docena de estados adicionales. El experto en seguridad David Saucedo fue claro en su análisis para CNN. Lo que estaba ocurriendo no era solo una reacción emocional de una organización descabezada. Era una demostración deliberada de poder, una advertencia al gobierno de Sheinbaum, una señal para el mundo de que el CJNG, aún sin su fundador, tenía la capacidad de paralizar a la segunda economía de América Latina. A las 8 de la noche del mismo domingo, las autoridades informaron que alrededor del 90% de los bloqueos, 229 de los 252 registrados, habían sido desactivados. Pero la jornada había dejado una marca que iba más allá de los camiones calcinados y las carreteras despejadas. Pienso que para comprender lo que significa la muerte de El Mencho, hay que entender quién era este hombre. Nemesio Oseguera Cervantes nació hace 59 años en Tierra Caliente, esa región michoacana de calor sofocante, tierra fértil y pobreza estructural que ha sido, durante décadas, una de las cunas más productivas del crimen organizado en México. Como tantos otros hombres de esa región y de esa generación, su trayectoria tomó un giro que la sociedad mexicana y sus instituciones no supieron, o no quisieron, evitar. Antes de convertirse en el capo más temido del mundo, Nemesio Oseguera fue policía. Trabajó en las fuerzas del orden en Jalisco, donde aprendió de primera mano cómo funciona el Estado, cómo operan los cuerpos de seguridad, cuáles son sus debilidades y cómo infiltrarlos. Ese conocimiento institucional, esa comprensión desde adentro de cómo funciona el aparato de seguridad del Estado, sería después una de sus herramientas más valiosas. En los años 90 y en la primera década del siglo, Oseguera Cervantes construyó su carrera criminal dentro y alrededor de las estructuras del narcotráfico jalisciense y michoacano. Estuvo vinculado al Cártel de Milenio, que operaba principalmente en Jalisco, y después a la Familia Michoacana, una organización que combinaba el discurso de la justicia social y la religión con una violencia extrema. Fue precisamente en ese entorno donde El Mencho comenzó a construir las bases de lo que después sería el CJNG. Junto con Eric Valencia Salazar, conocido como el 85 y bajo el paraguas de lo que se conoció como Los Torcidos, fue configurando una nueva organización que rompería con el modelo tradicional del narcotráfico mexicano. En 2009 y 2010, el Cártel Jalisco Nueva Generación comenzó a tomar forma como entidad independiente, y en pocos años pasaría de ser un actor regional a convertirse en la organización criminal más poderosa y expansiva del continente. Lo que distinguió al CJNG de sus contemporáneos no fue solo la brutalidad, aunque esa también fue notable y documentada con detalle escalofriante. Videos de decapitaciones difundidos deliberadamente como herramientas de intimidación, masacres de grupos rivales, ataques con drones cargados de explosivos, uso de vehículos blindados y armamento militar de alta gama. Lo que realmente diferenció al CJNG fue su modelo de negocio y su visión estratégica. Mientras otros cárteles mexicanos dependían primordialmente del tráfico de marihuana y cocaína, El Mencho identificó el fentanilo como la droga del siglo XXI,
Este opioide sintético, tras entre 50 y 100 veces más potente que la morfina y extraordinariamente barato de producir, estaba devastando comunidades estadounidenses a una velocidad y escala que ninguna droga anterior había logrado. El CJNG se convirtió en uno de los principales productores y distribuidores de fentanilo para el mercado estadounidense. Esa decisión de negocio transformó al cártel en una máquina de generación de ganancias sin precedentes, y a El Mencho en el objetivo número uno tanto del gobierno mexicano como de las agencias federales estadounidenses. El Departamento de Estado de Estados Unidos llegó a ofrecer hasta $15 millones por información que condujera a la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, la misma cifra que en su momento se ofreció por Joaquín El Chapo Guzmán en sus años de mayor búsqueda. Es una comparación que dice mucho, porque el Mencho, a diferencia del Chapo, logró permanecer libre y en operación activa durante décadas, esquivando operativos, cambiando constantemente de ubicación, utilizando una red de seguridad y de información que hacía casi imposible su localización. Bajo su liderazgo, el CJNG expandió su presencia a prácticamente todos los estados de México y estableció redes de operación en Europa, Asia y otras partes de América Latina. Era, sin ninguna exageración, el narcotraficante más peligroso del mundo. Pero para entender por qué México llegó a este punto, hay que retroceder mucho más atrás. Hay que volver a los años 80 y a los orígenes del narcotráfico moderno en el país. En esa época, el tráfico de drogas en México estaba dominado fundamentalmente por el Cártel de Guadalajara, de una organización que controlaba las rutas de tránsito para la cocaína sudamericana que llegaba a Estados Unidos. Figuras como Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, construyeron un sistema que operaba con una complicidad sorprendente de sectores del Estado mexicano. El punto de quiebre llegó en 1985, con el secuestro, la tortura y el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena. Ese crimen desencadenó una presión internacional que terminó con la captura de Félix Gallardo en 1989 y la fragmentación del Cártel de Guadalajara en las organizaciones regionales que dominarían las décadas siguientes: el Cártel de Tijuana, el Cártel de Juárez y, sobre todo, lo que después se convertiría en el Cártel de Sinaloa. Durante los años 90 y la primera década del siglo XXI, el Cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, consolidó su posición como la organización más poderosa del narcotráfico mexicano y una de las más sofisticadas del mundo. Su modelo era diferente al de los cárteles anteriores. Privilegiaba la corrupción sobre la violencia masiva, construía alianzas, evitaba los enfrentamientos directos con el Estado cuando era posible. Era, en cierta medida, un modelo de negocio pragmático que buscaba estabilidad operativa por encima de la exhibición de fuerza. Todo eso cambió en 2006, cuando el presidente Felipe Calderón tomó una decisión que transformaría a México para siempre: declarar la guerra frontal al narcotráfico y desplegar al ejército en las calles del país. La estrategia conocida popularmente como la estrategia Kingpin porque su lógica central consistía en identificar y eliminar a los líderes de las organizaciones criminales para desmantelarlas, tuvo un efecto paradójico que los analistas no tardaron en señalar. Cuando los líderes eran capturados o eliminados, las organizaciones no desaparecían, se fragmentaban. Y esa fragmentación producía más violencia, no menos, porque cada facción que surgía de un cártel roto necesitaba redefinir sus territorios, sus rutas, sus alianzas, y esa redefinición se hacía invariablemente a sangre y fuego. En los 18 años transcurridos desde el inicio de esa guerra, México acumuló más de 400,000 muertes relacionadas con el crimen organizado, una cifra que supera los muertos de muchos conflictos bélicos convencionales. Los presidentes que sucedieron a Calderón enfrentaron el mismo dilema desde perspectivas diferentes. Enrique Peña Nieto, que gobernó de 2012 a 2018, intentó primero dar la imagen de que el problema se controlaba,
pero su sexenio estuvo marcado por episodios de violencia extrema como la masacre de Tlatlaya, la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y las 2 escandalosas fugas de El Chapo del Penal del Altiplano. Andrés Manuel López Obrador, quien gobernó de 2018 a 2024, intentó el enfoque opuesto con su política de abrazos y no balazos: reducir la confrontación directa con los cárteles, atacar las causas estructurales de la violencia a través de programas sociales, evitar los enfrentamientos militares que producían víctimas civiles. Los resultados fueron mixtos, para decirlo con mucha generosidad. De la violencia no disminuyó de manera significativa, y el Estado mexicano fue criticado por ceder terreno a las organizaciones criminales en múltiples regiones del país. Fue precisamente durante la era de López Obrador cuando el CEJNG completó su ascenso al dominio casi indiscutido del narcotráfico mexicano. Mientras el cártel de Sinaloa comenzaba a mostrar fisuras internas, mientras otras organizaciones como el Cártel del Noreste o los Zetas se debilitaban, el CEJNG expandía su presencia de manera sistemática. La alianza con los Queenies, el grupo liderado por Abigail González Valencia, cuñado de El Mencho, fue fundamental para el financiamiento y la expansión internacional del cártel. En Jalisco y en Michoacán, el CJNG fue consolidando un dominio territorial que iba mucho más allá del simple tráfico de drogas, extorsión, secuestro, de control de economías locales, cooptación de autoridades municipales y estatales. El Mencho construyó algo que no era simplemente un cártel, era un estado paralelo. Pienso que hay una pregunta que muchos evitan hacerse con honestidad. ¿Por qué México no puede salir de este ciclo? Y la respuesta, cuando se mira sin ideología y sin comodidad, apunta a factores que van mucho más allá de las decisiones de un presidente o la estrategia de un secretario de seguridad. El primer factor, el más importante y el más incómodo para la sociedad estadounidense, es la demanda. Estados Unidos consume más drogas per cápita que cualquier otra nación desarrollada del mundo. El mercado del fentanilo, alimentado en parte por la crisis de los opioides que comenzó con la prescripción masiva de analgésicos en los años 90, se mata a decenas de miles de estadounidenses cada año. Mientras exista ese mercado y mientras esa demanda no encuentre respuesta en políticas de salud pública efectivas, siempre habrá alguien dispuesto a satisfacerla. Y ese alguien encontrará los recursos para corromper, comprar, matar y sobrevivir. El segundo factor es estructural, la pobreza y la falta de oportunidades en amplias regiones de México. En estados como Michoacán, Guerrero, Sinaloa o Jalisco, jóvenes de 16, 17, 18 años se enfrentan a una elección que el sistema les presenta con brutal claridad. Pueden trabajar en el campo o en la construcción por salarios que no alcanzan para sostener una familia, o pueden incorporarse a una organización criminal que ofrece dinero inmediato, estatus social, protección y un sentido de pertenencia. No es una justificación moral, es una descripción sociológica que cualquier analista serio de la situación reconoce como real. El tercer factor es la corrupción institucional, que en México ha alcanzado niveles sistémicos que hacen casi imposible distinguir dónde termina el Estado y dónde empieza el crimen organizado en ciertas regiones. Policías locales, alcaldes, funcionarios estatales, jueces. Las organizaciones criminales han invertido durante décadas en la compra de lealtades en todos los niveles del gobierno. Esto no es una acusación genérica. Es un fenómeno documentado por periodistas, investigadores y por los propios expedientes judiciales de múltiples países. El cuarto factor, que los políticos mexicanos mencionan cada vez con mayor energía pero que en Washington genera incomodidad, que es el flujo de armas desde Estados Unidos hacia México. La inmensa mayoría de las armas que usan los cárteles mexicanos, incluyendo rifles de asalto, ametralladoras y los lanzacohetes que se aseguraron en Tapalpa, proviene del mercado legal e ilegal de armas en Estados Unidos. Es decir, las drogas van de sur a norte y las armas van de norte a sur, y ambos flujos son esenciales para mantener el sistema en funcionamiento,
La crítica a la estrategia Kingpin, que surgió con fuerza académica y periodística a partir de los años de la Guerra de Calderón, se confirma una y otra vez. Cuando se elimina a un líder de alto perfil, la organización no desaparece, se fragmenta. Y en esa fragmentación emergen nuevos líderes más jóvenes, más violentos, menos institucionalizados, que necesitan demostrar su poder de maneras cada vez más extremas. El caso del cártel de Sinaloa después de la captura de El Chapo es el ejemplo más reciente y más doloroso. La organización, que durante años operó con cierta lógica empresarial de reducción de la violencia visible, se partió en facciones que comenzaron a guerrear entre sí y contra otros cárteles con una ferocidad renovada. El mismo escenario es ahora el que se anticipa para el CJNG después de El Mencho. Todo esto llega en un momento político muy particular para México y para sus relaciones con Estados Unidos. Claudia Sheinbaum asumió la presidencia en octubre de 2024, sucediendo a López Obrador, y enfrentó desde el primer día la presión simultánea de una ciudadanía agotada por la violencia y de un gobierno de Trump en Washington determinado a convertir el fentanilo y el control de los cárteles en el eje central de su relación con México. Trump impuso aranceles amenazantes, designó a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras y dejó abierta de manera deliberada y calculada la posibilidad de intervenciones militares unilaterales en territorio mexicano si el gobierno de Sheinbaum no demostraba resultados concretos en la lucha contra el narco. Sheinbaum, que viene de un perfil científico y tecnocrático muy diferente al de su antecesor, tomó decisiones que marcaron una distancia clara con la política de abrazos y no balazos de AMLO. Su gabinete de seguridad, encabezado por Omar García Harfuch, un secretario de seguridad que sobrevivió a un atentado del CJNG en 2020 en la Ciudad de México, y que por tanto entiende la brutalidad de esta organización desde una perspectiva muy personal, y apostó por una coordinación más estrecha con las Fuerzas Armadas y con las agencias estadounidenses. El operativo de Tapalpa fue el resultado más visible y espectacular de esa nueva estrategia. La muerte de El Mencho es, sin duda, el mayor logro de seguridad del gobierno de Sheinbaum. Ninguna administración mexicana anterior había logrado eliminar a un capo de ese peso específico. El Chapo fue capturado, no abatido. El Mayo fue detenido a través de una operación que los propios líderes del cártel de Sinaloa consideraron una traición interna. Pero el Mencho, el hombre más buscado del narcotráfico mundial durante más de una década, fue localizado, enfrentado y neutralizado por las Fuerzas Armadas mexicanas en una operación que la presidenta Sheinbaum tiene todo el derecho de considerar histórica. Y sin embargo, ese mismo día, mientras el gobierno celebraba el éxito del operativo, las calles de Media México ardían. Las consecuencias económicas de lo ocurrido ese domingo comenzaron a sentirse de inmediato. Puerto Vallarta, que recibe millones de turistas internacionales cada año y que es uno de los destinos de playa más importantes de todo México, vio cómo decenas de vuelos eran cancelados, cómo hoteles de lujo cerraban sus lobbies y actividades al exterior, cómo los turistas que ya estaban en la ciudad recibían instrucciones de no salir. La Riviera Maya, aunque más alejada geográficamente del epicentro de la violencia, también vivió el impacto de las alertas de seguridad internacionales. Para una industria turística que representa uno de los principales motores de la economía mexicana, hay imágenes de vehículos ardiendo y carreteras bloqueadas difundidas en tiempo real por las redes sociales de todo el mundo son una catástrofe de relaciones públicas de consecuencias incalculables. El impacto social fue igualmente profundo y difuso. En comunidades pequeñas de Jalisco, Michoacán y los estados vecinos, miles de familias pasaron ese domingo y el lunes siguiente sin poder movilizarse, sin saber si sus negocios seguirían en pie, sin certeza sobre qué vendría después. El desplazamiento forzado interno en México, que ya era una crisis humanitaria silenciosa antes del 22 de febrero, se agudizó en las zonas con mayor presencia del CJNG. Periodistas y activistas recibieron amenazas. El miedo,
ese miedo difuso y permanente que caracteriza la vida cotidiana en las regiones más afectadas por el crimen organizado, se intensificó de manera palpable. En el plano internacional, la reacción fue también inmediata y políticamente significativa. La Casa Blanca elogió el operativo de Tapalpa como un resultado de la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos, una narrativa que le convenía tanto a Sheinbaum, que necesitaba demostrar capacidad de acción a su propio electorado, como a Trump, que quería mostrar que su presión sobre México estaba produciendo resultados concretos. El secretario de Estado y otros funcionarios de alto nivel de la administración Trump expresaron satisfacción pública. Era un momento de entendimiento en una relación bilateral que había sido tensa y complicada durante meses. Pero ese entendimiento tiene una base frágil. Depende de que México siga produciendo resultados en términos de golpes al crimen organizado, y eso significa continuar y posiblemente profundizar una estrategia que, como muestra la historia reciente, tiene consecuencias violentas difíciles de controlar. La pregunta que queda, y que ningún analista puede responder con certeza hoy, es la que define el futuro de México en los próximos años. ¿Qué pasa con el CJNG ahora que no tiene a El Mencho? La organización que él construyó es formidable. Tiene presencia en prácticamente todos los estados de México, redes internacionales de distribución, relaciones con proveedores de precursores químicos en Asia, y una estructura descentralizada que fue diseñada precisamente para sobrevivir golpes como este. El Mencho sabía que era un objetivo, y había construido la organización asumiendo que en algún momento no estaría. Eso significa que el CJNG no va a desaparecer. Lo que va a ocurrir es una transición de poder que puede ser relativamente ordenada o extremadamente violenta, dependiendo de cuántos contendientes internos existan y de cuánto apoyo tenga cada facción dentro de la estructura del cártel. Los nombres que circulan como posibles sucesores, con el cuidado que hay que tener al hablar de esto porque la información en el mundo criminal es siempre incompleta y frecuentemente manipulada, incluyen a figuras que han operado en la sombra de El Mencho durante años. Rubén Oseguera González, conocido como El Menchito, hijo del capo abatido, es una figura que las autoridades han seguido durante tiempo, aunque su capacidad de liderazgo y su aceptación dentro del cártel son inciertas. Si hay también figuras regionales que controlan territorios específicos y que pueden aprovechar el vacío para consolidar su propio poder. El peligro concreto, el que los expertos en seguridad señalan con más insistencia, es el de una guerra de sucesión interna que se combine con una ofensiva del cártel de Sinaloa para recuperar territorios que perdió frente al CJNG en los últimos años. Ese escenario, una guerra simultánea en múltiples frentes, sería devastador para las regiones ya afectadas y podría extender la violencia a nuevas zonas del país. El gobierno de Sheinbaum tiene por delante una tarea enormemente compleja. El éxito de Tapalpa le da legitimidad y capital político. Le demuestra al gobierno de Trump que México puede ser un socio confiable en la lucha contra el narcoterrorismo, pero también crea una expectativa de continuidad, una demanda de más resultados similares que implica mantener el ritmo de operaciones de alta intensidad contra las organizaciones criminales. Y eso, en la lógica de la estrategia Kingpin que tantas veces ha mostrado sus límites, puede significar más violencia antes de que haya menos violencia. Hay quienes argumentan que la muerte de El Mencho representa un verdadero punto de inflexión, que esta vez las circunstancias son diferentes porque la cooperación binacional nunca había sido tan estrecha, porque la presidenta Sheinbaum tiene una visión estratégica más clara que sus predecesores, porque el contexto político en Washington hace casi imposible para México regresar a políticas de apaciguamiento. Hay quienes argumentan lo contrario, que mientras exista la demanda de drogas en Estados Unidos, que mientras la pobreza estructural en México no se resuelva, mientras la corrupción institucional siga siendo sistémica, eliminar a un líder carismático y poderoso solo cambia los nombres en la cima de una pirámide criminal que permanece intacta en sus bases. La historia de los últimos 40 años de narcotráfico en México da argumentos a ambas posiciones.
El cártel de Guadalajara cayó y surgió el cártel de Sinaloa. El Chapo fue capturado y el CJNG tomó su lugar. El Mencho murió en un helicóptero sobre los cielos de México. Y en algún lugar, alguien ya está calculando cómo llenar el vacío que dejó. Lo que nadie puede negar es que ese domingo 22 de febrero de 2026 fue un día diferente. Fue el día en que México demostró que puede golpear al corazón mismo de la organización criminal más temida del continente. Y fue también el día en que esa organización demostró que tiene la capacidad de encender a un país entero en cuestión de horas. Ambas verdades coexisten, ambas pesan, y entre las dos, millones de mexicanos siguen haciendo exactamente lo mismo que hacen todos los días: intentar vivir sus vidas con dignidad y con esperanza en un país que lleva demasiados años atrapado en un ciclo de violencia que ningún operativo, por exitoso que sea, puede romper por sí solo.